Chapango. Sí. Vale. El que no le sí. El otro, atrás. Sí, sí, sí. Pero a mí Hugo. Sí, se ve bien. ¿Está bien? A ver, ya no me voy de frente ahora. Cambia el color. Ahí se consigue. Toma. ¿Cómo se llama la foto? De frente grabando. De frente grabando. Dale, boludo. ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, viejo, dale, vamos! ¡Dale, dale! Dale, si que buscar el bote. Yo estoy esperando el llavero, ¿No tengo una mochila que Oh, yo tengo mi tía que está en Mendoza y no sabe, me escribe todos los días. Que la extraño mucho. ¿Viste? ¿Qué? Oh, lo aguantaron. ¿Vos sos el chofer de este? No. Sí, sí. La Steffi me dijo que vos sos que maneja todo hasta la final. ¿Cómo anda, señor jefe de seguridad? ¿Cómo anda, doctor? No, está loco, pidieron que se corra. Pero mismo nosotros vamos a ir a la municipalidad el lunes para que manden inspectores, no estacionen nadie ni en Piedra Buena, porque llegan a buscar a los chicos y no dejan pasar a nadie. Así que vamos a hacer lo mismo. ¿Ah? No, que manden gente para que no estacione nadie. Ya que le molesta eso, bueno, nosotros vamos a molestar cuando uno pasa por ahí. No, algunos se paran a la mitad de la calle y no dejan pasar. ¿Sí? ¿Sabes? Nadie se calienta. ¿Quién es el arquitecto? ¿Ah?
¿Qué haces, Gaby? ¿Qué estarás tomando? ¿Tinto o blanco? Se ríe, tiene su maldad, picardía. ¿Camillero? ¿El otro camillero? No, saltamos. Ahora que me falta un camillero. Bueno,
Sí, sí, sí. Pero creo que no es el mismo clima que allá. Ah, bueno. Ya vi los piques que estaban haciendo. Ah, claro, viste el video. ¿Ya se igual día? ¿Qué día? No, más, de acá, bueno, salimos de acá hasta Piedra Buena, Piedra Buena. Vamos, lleno. ¿De la vuelta? La vuelta igual, después de Piedra Buena para esta, hermoso. Y la vuelta igual. Claro, Sí, tiene sueño. Que está acercando Alejandro. Dani aprobó el cabrón. ¿El negro? Sí, sí, sí. Mira, te foto con base, con falda con tapia, ¿no?
fue chico. 10, ¿no? Sí. Parece que le van a hacer 4. Sí, Ay, no. sí. ¿Con el paja? No hagas hablar, ¿eh? ¿Y que hable si sale en la televisión? Ya volvió, Guillermo. ¿Va a ir? Porque tiene que ver con un corner. Un ring. Una cámara. Sí. Y grabado por así. Nada, si les ¡Antes que se acomode, Mauro! ¡Antes que se acomode!
¡Simple! ¡Simple, Mati! No veía ni vos, boludo, nos cagamos. ¡Nacho! ¡González! ¡González! ¡Gana! ¡Timón ese laburo, Manfred! ¡Jonah! Sí, con Nacho. ¡Pipi! ¿Escuchame? Nacho y Jonah, vos. Trémonos hacia ¿Y un acá. jugador flaco? Yo te digo. El 11. ¿Eh? El 11. El 11. Nacho, creo que. No, el 11, ¿sí? ¿Qué querés? El Cofré. Jonathan Cofré. Ah, El 11. Jonathan Cofré. Jonathan. Jonathan Cofré. Sí, sí. Sí, lo tengo. No, pero el 11 es. Claro, el 11 de Matú, sí. ¡Quere! ¡Jonah! ¡Jonah! Ahí vos, ahí está.
¡Levantá la cabeza! ¡Simple! Juanco. Juanco. Vamos, ¿sabes cómo se llama ahora, David? ¿David sabe cómo se llama? Me seguí. Dice que se seguí. Me seguí. Está filmando, eso no quiere decir nada. Pero eso no decir nada, ¿no? Habla. Falta el relator, ¿no? Un relator. Mate. Con mi cara. No, pero las manos no. Esta mano fue linda.
falta nuevos jugadores. Sí. Mira que había árbitro, ¿no? Que estaba chido, pero... Estos dos veían en los goles por tres, pero... Sí, se defiende bastante el 3. Sí, tenía que mirar bajo la izquierda, tirado para arriba. Sí, no pasaba. Sí, aparte. No sé si sigue en la Liga Municipal, sí, creo que sí. No, sí, tiene que entrar por él, Marco. Todos los que fueron por ahí, la Ramos, la Laura, todo eso ya. Eso salían de Uruguay. Yo sé que iba a venir, el otro no vino, pero tampoco está haciendo nada. ¿Qué le hiciste la contra? Está trabajando en un bar, creo. Mi abuelo, luego de la diferencia que no fuera nada. ¿Puedo entrar yo? Bueno, mi hijo me hicieron lo mismo. Los más grandes, ¿viste? Hicieron lo mismo, son de Boca, los dos. Mi abuelo le hizo. Sé que le pidió mi número a Alan también. Porque quería hablar conmigo. Sí, Ahora anda dopado porque anda tomando pastillitas. Ahora lo llevaron a Gallego al pelón para que... No respeto, si quieres que te respete, respetar. Eso yo lo conocía. Lo vio, boludo. Claro, por eso. Quería meterse a la ya larga. Gringo viejo ya no conocemos. Trae una cámara. Tenemos que grabar este momento. Una nota. ¡Dale! ¡Dale! ¡Lona! ¡Con grito! Yo ando tribuna porque le eché el hijo. Porque bueno, ¿qué hace el loco acá si es el técnico? Y esta Me conozco el técnico. estaba en la tribuna. Y aprendí cómo te echaste en la tribuna. No. Yo estaba hecho. No, sí,
Se pone el video. Encima le mando los videos, porque a mí me mandan los videos al toque, ¿viste? ¿Ah? No sé si ya le pasaron. ¡Hay que soltar! ¡Hay que soltar! Nadie me estoy probando, viste, cuando sé qué pasó. Suerte con el lado. Eso lo mandé al toque. Rogel, ¿vos sabés si va a estar lista la cancha de Cerro para arranque el... Según Carlito anoche dijo que hay que hacer todo el desagote de vuelta. Es lo que dijo anoche en la liga. Pero supuestamente ahora este mes venían los que estaban haciendo la Moni para que te haga la Nicolai. El mismo. Capaz que llega, ¿no? Ojalá que llegue, ¿no? Para tener una... El Cerro tiene estadio y cancha, ¿eh? Cambiamos en su cancha, ¿Quién fue ahora? No lo vi, estaba si el 9 es Ale, ¿cómo le dice? Alejandro Ortiz. El 9. El 9. Bueno. Y ese también te está los videos. Ah, claro. Pero, digamos, la atribución de eso es Sí, sí. Pero hacer la temporada de acondicionar las tribunas. Una vieja, la techada de tribuna que está... Puede ser que el resto consiga cierta firma y... ¿Quieren hacer una nota cuando termine? ¡Dale salida! Uno tiene que trabajar. No me filmás, por favor. Simple, que sea más fácil, Gonza. ¡Gonza! ¡Más simple! Sí, sí, es verdad. Bueno, amigo, No, muy abandonado, ¿qué hace? ¿Cómo está cobrando? ¡Dale, dale! Anda ahí a Gaby en la Buenos Aires y... Está bien, tranquilo. ¡Sostené! ¡Sostené! Está en estación de servicio de... Sí, una cuadra para... ¡Marco! Es el 17. ¿Y dónde hacen ustedes la... ¡Marco! ¡Sostené ahí! ¡Lateralizá! ¡No hace falta golpear! ¡Sostené vos y vos manejale ahí! Ya me
Hay más- la Todo uno. muy precario. Ah, la todo uno. muy precario. No, me corta. Por ahí tengo una máquina en casa. La otra vuelta, le digo a mi nieto. Si no estancado, Ha pasado la cero. Sino que era verano, ¿no? Usaba gorra. Una por la nieta. Si vos pagues, capaz pagás el año completo para Sí, pero ayer contaba con mi nieta que estaba buscando por la música también. por ejemplo. Sí, tiene que ver si vos a mí como dueño me interesa que venga a jugar el choque, se viene a jugar. Sostén. Peladito, papá. Qué buena volada. ¡Gonza! ¡Gonza! ¡Tranquilo! Mira un poquito. Que aprenda un rato, güey. ¡Uno más! ¡Dos! ¡Salen dos! ¡Salen dos! Sí, pero como sea contra luz, hay que subir un poco al piso. Lo malo es que tengo que estar tipo, no se nubla, tengo que estar subiendo, bajando cada rato. Y como es manual, cada rato subiendo. Sí, así estamos haciendo cada igual. Años. Se ayuda a la sierra. Sí, de hecho son pocos ustedes, ¿no? Sí, sí. ¿Seis son? No, somos un número 20 y algo. Pero. No tengo más esa, ¿no? Sí, la partida de la tarde, no sé cuánto, ¿vos con la duda viene siempre o no? Una regalada. 3 de mis productos. Sí. Faltó el relator, bro. Ahora laburando rato. ¿Cada cuándo? Faltó Lukaku, faltó el relator. Está mal de la garganta, dice. Sí, yo lo veo de afuera ahí, Juan, ahí, viejo ahí. Los matones ahí, adelante. Quedan atrás la mitad y claro. Ahí, bueno, van a seguir algo, obviamente. Algo prometido del día. Seguro. Capaz que ya le dieron algo. Sí, también. Exactamente. Y después cada hectárea. Se ve la mano en hectárea. Por favor. Exacto. ¡Simple! Sí, o plan de la gestión. Buena esa presión, muchachos, buena esa presión, dale, hay que seguir, dale. Si no son más que nosotros, dale, vamos a jugarle, muchachos. Medianamente te ha pintado todo color de rosa. Sí. Está lindo. Dale, que al que meta el gol le paga un asado, cuidado, dale.
¡Dale, Mati! Empezaron a apretar que tenían ¡Perfilado! Está con ustedes, él sí está con ustedes, anda preparando todo perfecto, ¿no? Decisión. ¡Se apure! Hablamos de que tenía que mandar las comunicaciones, el banco, todo. No era la cuerda así, claro. Ah, sí, sí. No, y él tiene que estar, lo dice, él tiene que estar. ¿Te gusta, no? Tiene que estar. ¡No te frenes! ¡No te frenes, Pipi! El árbitro estaba en la puerta del área grande y el línea estaba en la altura del área grande. No, pero más allá de eso, como que cuando vas en marcha, como que te hacen reventar con la gente. No está bueno, no está bueno. No lo vi, te digo, lo veo desde el medio, de un lado de otro. Siempre anda alguno. Y meten exactamente. Sí. No va con tu físico, con tu posición. Sí, mi hermano trabaja en el MUN igual y bueno, y él está hace años, ¿viste? Peleando por una casa, pero no, le quiere eso, viene, o sea, ahí, mi hermano como no le gusta eso, mi hermano, entonces no lo tienen en cuenta. Y no le van a hacer. Sí. No, tú no sabes, pero hay un montón de... No va, ¿viste? 2 minutos más. Se va a jugar 2 minutos más, ya se cumplió los 45, ahora se juega 2 minutos más del primer tiempo. Dale, chédame. Sí, hay video. Ya lo borró. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Eh! Se ve verdad. Dale, pues ya lo mando a hablar. No, esta ficha, cochín, si hay iPhone. Ah, esa. Carga el mío, ¡Vamos, viejo! ¡Vamos bien los pases, viejo!
Sigan pateando, le van a hacer 80. Dije 4-0 el partido, pero 4-0 el primer tiempo. Un poquito más fuerte, ¿no? ¡Simple! ¡Simple, Nacho! ¡Simple! Llegaba así, la parte no llegaba. Queda mano a mano con el arquero. ¡Llegar, Fifi! ¡Hay que llegar! Fíjate, golazo. ¿Viste lo que hizo? Ah, Matías Portillo. Me mandaron una oferta vacío para poner al horno con mechado, 7.000 pesos. Y yo compré dos máquinas ya preparado. Se terminó el primer tiempo del encuentro. Vancruz va ganando 5-0 a Don Bosco de 28 de noviembre. Partidazo que está haciendo el equipo de Vancruz. Ahora vamos a repetir un par de jugadas, así que quédense.
Buenas, buenas. ¿Querés cambiar tu auto o comprar tu primer vehículo? Este fin de semana en CarMax tenemos un 30% de descuento en autos seleccionados. Además, podés financiar a tasa fija y en pesos. Y lo mejor de esto, sin vuelta, sin sorpresas y con entrega inmediata. Si te gusta, te lo llevas hoy mismo, viernes, sábado y domingo, de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Pasá por CarMax este fin de semana y aprovechá las promociones. Se pusieron que era el tiempo. Che, boludo, me estoy cagando de frío, cuidado. No sé.
No tengo internet. Oh, no te quiero agachar, amigo. Ya vuelvo, ya vuelvo. Me había olvidado tu contraseña, boludo. No doy cámara, ¿no? ¿Por qué se cambiaron? Se van 5. Sí, pero capaz que me olvidé uno. Cuando después, cuando no vayamos. ¿Qué hacía ahí? Capaz se fue ahí para allá. Que vean cuando
10. No me acuerdo. ¿Rodríguez? ¿Luciano Rodríguez? No, es viejo. Viaja, puede volver a ver. Creo. Muy bueno. ¡Date que más simple! No sabes jugar tranquilo. Sí. Amigo, en una de las por allá. Y el otro tuvo que ir a cubrirla porque si no. ¿Ah, sí? No sabía. ¡Está! ¡Eso es, Nacho! ¿Y el otro lado era de ahí? Sí, sí. De lado, sí. Cerramos con. Ah, yo vos te había puesto dos y te había uno. Sí, porque era gente que hay por ahí que tocaba más con el otro. Ese recordarlo. ¿No se acordaron? Ese dibujo. Ah, Ese dibujo. Sí. Me está tomando fotos. Sí. Crack. Eso le pido al Agustín. No. Se calcula todo el electro alcohólico, no sabe ni por qué. Les tiro un par. Depende igual. Esa es la programa ahora. Yo por las dudas, pero. por eso, igual de la 10 queda una nomás. Sí, sí. ¡Llená! ¡Llená! ¡Dale! No, lo vi, sí, lo vi. ¡Ay! ¡Tarjeta! Pero cada vez que se pone más. ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¡Dale! Se durmió. Llévatelo para allá. Bueno. Compórtese como que ¡Malo, vale! ¡Tiro, vale! Correte 4. ¡Toque cocina! No me jodas porque subo el video. Esa, las redes voy a subir. Miren lo que hace. Yo tengo ahí un conocido de Fuerza Aérea, se puede mandar ahí. Tengo varios conocidos ahí.
¿Sabes qué? Vamos 4-1, 5-1. 5-1. Me seguí, no me dijo nada. ¿Te cegaste en la doble? Pero ojo que uno la doblaron, ¿no? Sí, por eso, 5. No, mayormente lo jugó a la noche. Así como que tenga
Claro, vamos a tener después. Sí, pero bien que casi lo saca. ¿Qué le festeja, dueño? ¿Está calladito? ¿Qué pasa? ¿Está calladito? ¿Ya no grita más? ¿Ah? No tiene problema de garganta. Ahí le pregunta a Mario. Date la vuelta, date la vuelta. ¿Cómo te digas? No dice nada. ¿Qué le hicieron? ¿Un exorcismo? ¿Algo le hicieron? Está calmadito. ¡Mario! ¿Qué le hicieron que está? ¿Qué le hicieron que está calmadito? Lo exorcizaron, parece. Esto va a ser tiempo. Calladito, pero no. Capaz que Matías cuando yo lo ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Pablo! ¿Cuándo lo van a prestar? Se bajó el tren.
No vieron lo que fue. ¿Ahorita el tiro libre que pegué? No. Un verano de adentro. Es mía la luz. ¿Cómo era? ¿Vale, 2? 7. ¿Bien? 11. 11.
Perro de mierda. La noche jugamos, no tengo que comer ahí. Me decía que voy a arrancar con ¡Vamos, vamos! Soy profesional, amigo. Ponen. Fíjate, ¿verdad? Ahora yo me estoy cuidando a vos, porque vos la pasas. 4:42. ¡Afianzate! Ahí está. ¡Ya! ¡Raúl! Ocho y seis.
y al ser poco equipo, hacemos el video.
Y ahora recuperó el color de No, el técnico no, a Oliva no. A mí mucho no. Ahora no, y sí. ¿Quién fue el mejor jugador para la gente? Hola, coche.
mentira de comida. Utilero de chaca. No. ¡No te frenes! Anda y los pibas. Imagínate. No. Vamos tres, dale. Dos segundos.
Dale fondo de otra pelota. ¿Cuándo fue? 12. ¿Quién? 2-1. 2-1. Bueno, gente, se terminó el encuentro entre Van Cruz y Don Bosco de 28 de noviembre con una diferencia de 12-1, quedándose con el encuentro. Gran partido que hizo el equipo de Van Cruz, gran partido que se jugó. Espero que les haya gustado la transmisión, que se suscriban al canal de Un Poco de Fútbol, que nos sigan en todas las redes sociales. Vamos a estar subiendo el contenido de este hermoso partido que se jugó en la cancha del Hispanoamericano entre Van Cruz y Don Bosco de 28 de noviembre. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima transmisión de Un Poco de Fútbol. José ¿cuánto? Rodríguez. Ven, por acá.